sentimos el impacto de la muerte de Jobs porque todos de alguna manera estamos relacionados con las creaciones de Steve Jobs. Pero por suerte tenemos ahora aquí con nosotros a un experto que por ahí él nos ayuda a entender un poco más de las cosas que a nosotros obviamente se nos escapan. Santiago Siri es emprendedor tecnológico, está acá con nosotros. Santiago, bienvenido. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien, y obviamente todavía un poco conmocionado con la noticia porque para todas las personas que nos dedicamos a la tecnología, Steve Jobs era el referente principal, ¿no? ¿Por qué? Mira, hasta que él llegó a la industria informática, a la computación, era un reducto solamente exclusivo para ingenieros, o programadores o científicos que usaban estas computadoras, pero que era algo muy de nicho. Y este tipo fue el primero que entendió que estas máquinas puestas en la mano de una gran cantidad de gente y entendiendo los procesos de innovación que se venían con la revolución del transistor y el microprocesador y lo que se veía enfrente con la computación, estas herramientas eran tremendamente poderosas. Él decía que en la década del 80, para explicar lo que era una computadora a Doña Rosa, decía que eran bicicletas para la mente. Tenían que explicar a la gente que era una computadora, y a lo largo de toda su carrera, si hoy vivimos conectados en Internet, vivimos accediendo al conocimiento de toda la humanidad, hemos transformado totalmente la forma en que consumimos la cultura, nos hemos expandido al mundo, estamos teniendo cada vez más comunicación y más lazos con gente en cualquier punto del planeta. Es pura y exclusivamente por la transformación que hubo en los últimos 30 años con la informática y sin duda creo que Steve Jobs fue el principal protagonista de esta transformación de la humanidad que no tiene precedente en la historia. ¿Dónde tuvo más influencia él o más peso? ¿En la creación de Apple ya hace unos 30 años o después cuando vuelve a Apple inventa el iPhone, el iPod, el iPad? ¿En qué periodo para vos es más Las dos historias son increíbles. La primera parte, el primer periodo es increíble porque inventó la computación personal. El concepto de que una computadora pudiera estar en la casa de una persona para un uso personal. Esto era en la década del 70, para la gente era como que te digan vas a tener una central nuclear en tu casa, porque claro, eso era la idea que había de una computadora. Entonces eso requiere un nivel de visión extraordinario. Y cuando lo echan a Apple, pasan 10 años, en el interín crea Pixar para variar. Cuando vuelve a Apple, ese retorno a Apple es impresionante porque era una compañía al borde de la bancarrota con 90 días de cash y en un plazo de 15 años prácticamente la lleva de la bancarrota a ser la compañía más valiosa del mundo. Eso es notable en términos económicos, obviamente, pero creo que lo que es realmente profundo de lo que hace es que con cada uno de sus inventos de su compañía, el iPod, el iPhone, el iPad, son todas formas que hicieron más accesible la computación para todos. Y al hacer más accesible la computación para todos, eso quiere decir que sin darnos cuenta hizo más accesible el conocimiento, las ideas, e inspiró a mucha gente a crear y a hacer cosas que si no hubiese sido de la mano de este tipo de tecnología no hubiese sido posible. Y además, Santiago, sin lugar a dudas, también más allá de todo esto que es concretamente lo técnico, que es lo que vos estás explicando, también es un hombre con una historia de vida sin lugar a dudas también impresionante, ¿no? Muy llamativa, este discurso que escuchábamos y muchos datos que podríamos aportar desde su nacimiento y lo que pasó con sus padres, que vos ahora ya nos contarás, una gran cantidad de condimentos que hacen que la gente tal vez se haya acercado más o conocido algo más de él, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay muchas fórmulas para seguir la vida de uno, donde se supone que uno tiene que ir para ser exitoso teóricamente uno tiene que ir a la escuela, después tiene que ir a la universidad, formarse en una empresa. Y Steve Jobs es el paradigma de alguien que realmente buscó su propio camino, desde, bueno, ser un hijo adoptado, cuando él estaba entrando a la universidad, sus padres se esforzaron un montón por ir a la universidad y él decidió no tomar esas clases, escaparse de clases, experimentó con drogas alucinógenas, se fue a la India, hackeaba sistemas telefónicos con su amigo Wozniak, con quien después fundó la compañía Apple. Bueno, su enfermedad también, ¿no? Y la enfermedad con la que vivió los últimos años, soportando esa enfermedad con un trasplante y aún así manteniéndose al frente de la empresa más importante del mundo. Ahora, Santiago, para crear lo que él creó, ¿él qué formación tenía? ¿Él que era un programador, era un semi-ingeniero? ¿Qué era exactamente? Él no era estrictamente un programador. Es muy curiosa la formación de él, porque él si bien trabajó un poquito en Atari antes, haciendo videojuegos, pero más que nada me parece que él tenía una visión muy filosófica de lo que es, lo marca un poco en el mantra de Apple, que era esto de think different, o pensar diferente. Y él veía que tenía una visión muy intuitiva de la computación, de entender que esto era una herramienta muy poderosa y tenía la capacidad de formar extraordinarios equipos, capturar un talento de primer nivel
y a partir de eso construir estas máquinas, entender, por ejemplo, que la interfaz gráfica con la ventana, el uso del mouse, iba a ser lo que finalmente una gran cantidad de gente iba a poder acercarse a la computación. O sea que él más bien pensaba los productos y no estaba en el detalle de cómo desarrollar. Igual es famoso por haber sido un gran detallista. Hay una reunión muy conocida que cuando él quería hacer el iPhone, entró a la reunión con todo su equipo de ingenieros, le dijo, señores, dibujó un rectángulo, un redondel, dijo, va a tener un solo botón, no bullshit. Háganlo como sea, después arréglense ustedes. Ingénienselas. Porque él entendía que el foco central, lo que debía guiar a la hora de crear estos productos es la experiencia de usuario. Que la persona que lo iba a usar lo puede usar. O sea que todos sus inventos respetaron siempre el mismo concepto. Sí. Llevar las cosas a la casa de la persona. En los 80s era, bueno, usemos el mouse y las ventanas gráficas como una innovación para que más gente pueda usar estas computadoras, que hasta entonces era meter texto en una máquina, y entendió que esa innovación era la que servía para acercar a la gente a la computación. Y en los 2000 era, bueno, a ver, meter, no sé, 40.000 canciones en un aparatito chiquito, la cosa táctil, que a través del tacto yo pueda olvidarme, que sea como el hecho de que... lo llevó a la pantalla, lo sacó de la ruedita y lo llevó a la pantalla. Lo que él hace es que la computadora desaparezca. El problema que todos tenemos con la computadora cuando no anda es que está esta máquina que no funciona, no responde bien, y él diseñaba sistemas que hacían que la computadora que tenías enfrente pasaba el tiempo y desaparecía. Vos bueno, sin lugar a dudas, con el iPhone, con el iPad, ha logrado que de alguna manera a través de lo táctil, ¿no? Los dedos, esto que vos decís, no haya, digamos, nada entre la persona que quiere crear o que quiere escribir. Terminó con la tecla de on y off, eso me parece genial, ¿no? No existe el on y off en sus productos. No existe el on y off, y fue erosionando esa línea divisoria entre lo virtual y lo real, hacía que estas tecnologías sean cada vez más accesibles, y eso la verdad que generó una transformación para mí en la conciencia de la humanidad que solo el tiempo dirá qué implicancias tuvo, pero para mí fuimos testigos y contemporáneos todos de lo que fue el Da Vinci de nuestros tiempos. Santiago, por último y muy breve, porque algunos puntos de su personalidad fueron cuestionados, ¿no? Algunos que tenían que ver con su falta de solidaridad, por ejemplo, que por otro lado algunas estrellas, incluso Bono, el líder de YouTube, hablaba de que no era verdad en realidad esto, ¿no? Que era muy criticado en algún aspecto, incluso por su carácter, pero que no sabremos, los que no lo conocimos, si esto era cierto o no. Lo que él tenía era que su actividad privada era estrictamente privada, se sabe muy poquito sobre su familia, y probablemente si ha hecho donaciones y demás, no lo haya hecho público. No tenía esa necesidad de mostrarse públicamente haciendo gestos de filantropía. No dudo que lo haya hecho porque él, si bien Apple es la compañía más valiosa del mundo, él nunca fue Bill Gates, el señor más rico del mundo. Siempre tuvo como también una imagen de proyectar una imagen de austeridad, de vestirse con jeans y zapatillas, y de enfocarse pura y estrictamente en construir lo que fue genuinamente una revolución, de transformar el mundo dándole acceso a miles de millones de personas en todo el mundo, acceso al conocimiento. Otro día hablaremos sobre qué es lo que viene después del iPad, ¿no? Porque ahora sin él, no sé, que como que nos quedamos medio huérfanos, ¿no? Y bueno, habrá que respetar su legado y tratar de las generaciones que vienen después de seguir pensando, tomarlo a él como un ejemplo a inspirarse para innovar. Tim Cook es quien queda a cargo ahora. Así es. Totalmente, no su socio cofundador, digamos. No, que él se fue de la compañía, Wozniak se fue de la compañía hace mucho tiempo, y Tim Cook fue su mano derecha todos estos años. Gracias, Santiago, por estar con nosotros, muy amable. Bueno, es momento de hacer una pausa, quédense, ya volvemos, es la última.